Bueno, entonces estábamos viendo los diodos. Entonces aquí en las notas está el ejemplo de cómo es el diodo en polarización directa y el diodo en polarización inversa. Cómo se comporta los la banda de valencia en un material tipo N, ¿cierto? Está dopado con alguna impureza pentavalente. Es muy común, por ejemplo, en este caso, pues aquí estamos hablando del arsénico. Y entonces hay un electrón sobrante que ya entonces va a poder moverse por la estructura del semiconductor. Digamos lo que lo mismo va a pasar en un tipo P, donde entonces ya le hace falta, o sea, ya no es pentavalente, sino que es trivalente, o sea, eh, le hace falta ese electrón o tiene un hueco. Indio o aluminio son usados para hacer ese tipo de cosas. Bueno, aquí está la energía, no me voy a parar aquí mucho en esto. Y aquí está la gráfica que yo les decía acerca del diodo. Entonces, miren, los diodos, por lo regular a uno, el fabricante le va a dar a uno una corriente de saturación o una corriente en inversa. Miren que la corriente en inversa en este gráfico es de 20 microamperios. Aquí uno ya ha alcanzado pues el voltaje y empieza a subir la corriente y entonces la corriente va a estar dada por esta ecuación. Entonces aquí hay una cosa interesante y es que si en el diodo está metida la, está metida la temperatura, o sea, la corriente que atraviesa por el diodo es igual a esa corriente de saturación E a la carga del electrón por el voltaje que se le está poniendo pues en este momento, dividido K Boltzmann la temperatura. Entonces, la carga del electrón por el voltaje dividido K Boltzmann por la temperatura menos 1. Entonces, sí, menos 1. Lo que les quería decir era que si aquí está, entonces esto es una constante, este voltaje es una constante del circuito, después de que yo lo coloco ya, él queda constante, la carga electrónica una constante, entonces aquí hay una variable que es la temperatura. ¿Eso qué me dice? Que si yo tengo muy bien calibrado el sistema, yo podría hacer gráficas para diferentes temperaturas y entonces como tengo gráficas para diferentes temperaturas y las tengo muy bien calibradas, digamos me voy a quedar en este punto de corriente. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo usar el diodo como termómetro. ¿Cierto? Yo tengo un voltaje y en ese voltaje yo sé que eso me tiene que dar una corriente y me da otra, es porque lo que hice o lo que logré fue eh, medir cuánto cambió esa temperatura. Entonces, miren que eso es lo que yo les decía cuando uno habla de censar condiciones físicas. Uno tiene que buscar con respecto a qué o cómo cambia el material. En este caso yo sé que cambia con respecto a la temperatura. Entonces, como cambia con respecto a la temperatura, yo sé si todo lo otro lo conozco, yo puedo de ahí despejar la temperatura. Entonces el diodo responde a la temperatura. O sea, el diodo lo podría yo hacer para, para que funcione como un termómetro. ¿Cierto? Ahora se me ocurre, yo les podría decir, muchachos, diseñen un termómetro con un diodo.
Obviamente lo primero que tenemos que hacer al diseñar es calibrar. Y después de calibrar, después de tenerlo calibrado, ya simplemente es medir y que, digamos, el aparato digital se encargue de hacer la conversión a temperatura. Bueno, sigamos con el diodo. Y entonces el diodo, miren, el diodo lo vamos a utilizar en diferentes circuitos, pero hay varios circuitos que son muy reconocidos para el diodo. Y entonces pensemos qué pasaría si yo hago este circuito. ¿Qué voltaje cae en la resistencia y qué voltaje cae en el diodo cuando yo tengo un circuito de esta manera? Vamos a pensarlo. Entonces vamos a hacer nuestro circuito. Vamos a dibujar una señal sinusoidal. Yo tengo un diodo ideal. Cuando les digo un diodo ideal es o se comporta como un circuito abierto o se comporta como un circuito cerrado y no pues con la ecuación exponencial que acabamos de ver. Entonces tengo mi diodo positivo, negativo y aquí tengo una resistencia R y yo quiero medir el voltaje que cae en esa resistencia R. Esto va a ir a tierra, esto va a ir a tierra. Esas dos cositas que acabo de escribir ahí, de que va a tierra, es para que nos acostumbremos a verlo, porque esto es lo mismo como si esto estuviera pegado aquí. ¿Cierto? Están referenciados a esa misma tierra, pero se ve más elegante, se ve más bonito y es muy común que los libros lo usen de esa manera. O sea, que aquí le coloquen la tierra y que acá lo coloquen a uno la tierra. Entonces vamos a ver, a pensar, entonces, esta es la señal de entrada. Vamos a dibujar mi señal de entrada. Entonces, mi señal de entrada va a ser una onda seno. Y entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a pensar que cuando el voltaje es positivo, ¿cierto? Es más positivo aquí que aquí. Mírenlo y verá. Porque esto es con respecto a tierra. ¿Cierto? La tierra es este de la mitad. Así me van entendiendo. Y entonces este está más alto con respecto a tierra. Y entonces este negativo está conectado a la tierra a través de la resistencia. Entonces cuando este positivo, la parte positiva es más positiva que la parte negativa, que es la primera parte de la onda, mi circuito se va a comportar, hagámoslo por aquí chiquitico, como como un circuito cerrado. O sea, este es el diodo, pero se va a comportar como un alambre. O sea, ¿dónde va a caer todo el voltaje? El voltaje va a caer en la resistencia. Entonces, si yo estuviera viendo al mismo tiempo la resistencia, lo que vería es que el voltaje en la resistencia dejaría pasar el mismo voltaje a la entrada. Pero en la segunda parte, en esta parte, el voltaje positivo es más negativo que la Tierra. Miren, el voltaje positivo es más negativo que la Tierra. El voltaje positivo es más negativo que la Tierra, lo que quiere decir que en esta segunda parte el circuito se va a comportar como un alambre abierto. ¿Eso qué quiere decir? En el primero había corriente, en este ya no hay corriente. Entonces en la resistencia no tiene por qué estar cayendo voltaje. Entonces el circuito que tengo ahí con un solo diodo se llama un recortador de media onda.
¿Por qué llamo recortador de media onda? Porque si yo le coloco una sinusoidal a la entrada, entonces yo le pongo una onda sinusoidal a la entrada, a la salida en la resistencia, pues no la tengo que ver del mismo tamaño, pero sí voy viendo esto, ¿cierto? La negativa la recorta y la positiva la deja entrar. En el mundo real, esto sí pasa, pero la recorta desde más abajo. Tan, por aquí va a pasar. ¿Por qué pasa eso? Porque recuerden que tiene que llegar al voltaje, como alumbrar del voltaje del diodo. O sea, recuerden que el diodo no es ideal. Bueno, entonces aquí estamos viendo el rectificador, estamos viendo el diodo. Miren que el ánodo, la parte positiva, y aquí está el cátodo, la parte negativa, tiene la franjita blanca. Los parámetros que uno tiene que tener en cuenta es que eh, la corriente máxima en directa, o sea, cuánto es la corriente que soporta el diodo en directa y cuánto es el voltaje máximo en directa. Y cuál es el voltaje máximo en inversa. Esas dos cosas, o sea, la idea es que el circuito no supere esas dos cosas. Y usted se va a encontrar con gráficos de este tipo donde le muestra cómo la corriente del diodo cambia cuando cambia la temperatura a voltajes constantes. ¿Eso es qué? ¿Eso es un termómetro? Entonces yo eso lo podría usar como termómetro. A ver, antes de que hablemos de los diferentes tipos de diodos, por aquí más adelante, bueno, no, hablemos entonces de los diferentes tipos de diodos. Ahorita hablamos de los circuitos que podemos hacer con ellos. Esto es un ejemplo, este ejemplo ya vimos entonces que esto se comporta como un recortador de onda y yo podría colocar un diodo acá abajo y mirar a ver entonces qué pasaría, pero hay una forma de colocarlo, ahorita discutimos porque hay que entender ese tipo de cosas, que nos quede pues claro qué es lo que está haciendo el diodo ahí. Entonces hay diferentes tipos de diodos y el problema del diodo como el problema del transistor es la respuesta que tienen esos equipos o que tienen esos elementos. ¿Y por qué? Porque es que uno quisiera que el elemento tuviera una respuesta instantánea, pero resulta que no. Resulta que tienen respuesta dependiendo del material, dependiendo de la juntura, dependiendo de la corriente que va a colocar. Entonces, uno tiene que buscar el diodo que más le convenga a uno o que más se adapte al circuito que uno está buscando. ¿Cierto? No todos los diodos conmutan, por decirlo así, a la misma velocidad.